Pues si el banco vale cero, ¿por qué no se nacionaliza? O sea, porque al final, ¿qué se está haciendo? Ha metido el gobierno francés principalmente y el gobierno belga, ha metido del orden de 15.000 millones de euros para rescatar el banco y, mientras tanto, dejar que los accionistas sigan cobrando sus dividendos y sigan teniendo la propiedad del banco. Si yo voy a rescatar una cosa que vale cero, me la quedo yo y es de todos los belgas o de todos los franceses o de quien tenga que ser. Pero los accionistas está claro que hicieron una mala inversión. Pues si han perdido, si no pasa nada. Muy interesante lo de los rescates bancarios. Ahora hablaremos si esto puede ser un problema para México. Bueno, las exposiciones. Rápidamente, si queremos ver, pues en la exposición bancaria por países, pues imaginemos que mañana Portugal tuviera un problema. Pues el 88% de la deuda portuguesa lo tienen bancos españoles. Bueno, Portugal, vamos a por ir rápido. Si imaginemos que España tiene un problema, porque Portugal ha tenido un problema, el famoso dominó que veíamos de Grecia, pues Alemania tiene un problemón. Bueno, la banca española le debe al Banco Central Europeo solamente 70.000 millones de euros. Está en máximos históricos. Bueno, si Grecia tiene un problema, bueno, eso ya lo hemos visto. Francia era el que mayor tenía y por eso Francia se negaba en la cumbre de la Comisión Europea, la cumbre europea de octubre, a los recortes a la deuda griega. Pero claro, Alemania insistió muchísimo, pero recordemos que si los siguientes que tengan problemas puede ser España. Si España tiene un problema, ¿Alemania aceptaría una quita del 50% de la deuda española? Habría que verlo. Esto va a ocurrir en 2012, ¿eh? Recordad que España le vence la mayoría de su deuda en 2012, lo que hemos ido viendo. Por eso digo que va a ser un año interesante, por desgracia. Irlanda no es muy importante, pero Italia, vamos a ver Italia. Y ahora, si Italia cae, recordamos, Italia sí es el 25% de la deuda total de la Unión Europea. Italia sí que Italia tiene mucha más deuda que España, bueno, todos los países juntos, pero Italia tiene 2,5 veces más deuda que España, República. Aceptarán, porque aunque parezca, hay que fijarse en la cifra, no solamente en el 410.000 millones, 164.000, Alemania, aquí cuando veíamos, lo de España eran 177.000. Aquí parece que tiene poca deuda, pero es que si cae Italia, ¿van a aceptar quitas a Italia, Alemania y Francia? Porque ¿quiénes son los propietarios de estas deudas? Los propietarios de estas deudas, pues son bancos y son fondos de pensiones. Claro, supondría, cuando quitas, le dices, quito la mitad de la deuda griega, que eran 55.000 millones, han quitado 25.000 o 30.000. Aquí estamos hablando de 410.000. Es que quitarle un 10% de la deuda italiana es mucho más de todo lo que le han quitado a Grecia y a Portugal y a todos. Estamos hablando de cosas muy, muy importantes. O sea, las cifras son ya exorbitantes. Si esto lo hacemos en ceros, empezamos a poner ceros aquí, salen muchísimos ceros. No. Entonces, es un problema muy, muy serio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, si se acuerdan, he puesto la cumbre europea, las necesidades de la banca, 106.000 millones, que es la solución definitiva. Realmente, cuando uno se pone a estudiar estos meses, yo creo que nadie sabe exactamente cuánto dinero necesita la banca europea. De función de las fuentes, pueden ir desde los 100.000, la oficial es la que dice la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, porque ha dicho, estos son los 106.000, habrá hecho sus estudios, y esos son los que han salido. Pero curiosamente, los estudios de los meses previos iban desde los 150.000 al medio billón, a los 500.000 millones. Digamos que esos 100.000 millones, en todos los estudios que puede haber hecho Goldman Sachs, JP Morgan,
la UBS, la Unión de Bancos Suizos, también hizo otro interesantísimo. Todos daban en el escenario más favorable, que todo fuera así, como si fuera una gotita de agua, una balsa de aceite, pues alrededor de entre 100 y 150.000 millones. Si en cuanto hubiera algún problemilla, la cosa se iba a 300, 500.000 y ya. Recordemos que el Fondo de Estabilidad Europea ha pasado de tener 440.000 millones a decir que iba a tener 1 billón y a raíz del referéndum griego a decir que tendrá el dinero que haga falta. Como diciendo, ya no sabemos lo que es, pero lo arreglaremos. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿El qué? ¿El billón de dólares? El billón de euros, sí. El billón, eso ya era el acuerdo que llegaron. No habían dicho cómo, ni quién los pagará, ni cuánto. Pero bueno, el dinero no tienes por qué soltarlo. Avales, garantías contractuales. Claro, eso tiene un coste electoral importante. Alemania va a tener que garantizar como Estado mucho de ese dinero. ¿Qué ocurre? También es el principal beneficiario, porque eso no lo dice a la prensa. Él dice, no, estoy ayudando a los Países Bajos del Sur, pero no dice que estoy ayudando a mis bancos y a mis pensionistas. Entonces, digamos que el juego político es complicado. Bueno, en cualquier caso, si el sistema bancario de Europa posee solamente 686.000 millones, bueno, solamente, de deuda soberana de los 5 países, estamos hablando Italia, España, Grecia, Portugal. Bueno, aparentemente, casi con los 440.000 millones que teníamos, lo hubiéramos hecho, ¿no? Y ahora con el billón también lo tendríamos arreglado. ¿Por qué ahora el billón tiene que ser 1,5 o 2 billones o a raíz de un referéndum en Grecia? Si realmente solamente, esto es decir, no pagan nada. O sea, señores, quiebra absolutamente mañana España, Portugal, tal, o sea, no pagan nada, tome, hay que poner 700.000 millones. Bueno, pues ya está. Cuando se habla de un fondo de estabilidad de más de 1 billón y de todos estos temas, es que hay muchas más cosas debajo que no se dicen. Porque estas son las cifras. Pues ya está, si 680.000, hombre, algo pagaremos, ¿no? El país sigue funcionando. Aunque hubiera quitas del 50%, sería una animalada. Pues bueno, pues entonces ya serían 300.000. Bueno, pues ya está. Pues el fondo de estabilidad necesitaría 300.000. Y sin embargo, 1 billón no es suficiente. Eso a mí me deja que pensar. No tenemos los datos, obviamente, porque hay cosas, pero está claro que hay cosas tapadas por abajo. Bueno, la exposición de los bancos europeos a la deuda soberana. Esto era Grecia, y han hecho un recortecito aquí de la mitad. Esto es España, esto es Italia. Italia y España sí son problemas. Pero perdón. Sí, sí. Ya para que termine, ya empezamos el debate. Bueno, el core tier, que es el capital, digamos, perdón, el capital básico que tiene ahora mismo la Unión Europea, se está pidiendo que se suba al 9%. Es uno de los acuerdos que se ha llegado en la cumbre de la Unión Europea de octubre. Entonces, con un capital del 9%, Goldman Sachs, curiosamente, un mes antes de este acuerdo de la Comisión Europea de la reunión de octubre, que dijo que hacía falta 106.000 millones para la banca europea, él hacía un cálculo que hacía falta casi 300.000 millones. No sabemos si Goldman Sachs está interesado y hace mal sus cálculos, pero la UBS había calculado que eran, con un core tier del 9%, alrededor de 250.000, JP Morgan hablaba de 260.000. En cualquier caso, un core tier, o sea, parece que la solución definitiva del aumento de la recapitalización de los bancos de 100.000 millones va a ser claramente insuficiente. Hay algo por ahí que no está, o no está bien contabilizado y ellos lo saben, o no nos dan toda la información. Es lo único que yo puedo decir aquí, pero está claro que los estudios independientes o muchos estudios dan unas cifras y luego pues parece que las cifras no cuadran en la reunión. De ahí que en cuanto sale el referéndum, los bancos castigados de pronto son los bancos que aparentemente estaban bien. Entonces, digamos que es un poco contradictorio. Bueno, hay una serie de pérdidas para los bancos en función de quitas, etcétera, en función si Grecia, por ejemplo, un riesgo alto, Grecia se le quita el 80% de la deuda, Portugal e Irlanda el 60%, perdón,
el 80%, en Italia un 20%, y en ese 20% de quitas de España, supondría un problema de pérdidas de los bancos de 15.000 y 5, 20, 20 y 50, 70, 70 y 40, 110 y 40, unos 150.000, ¿eh? Sí, bueno, estamos aquí, sí, bueno, alrededor de unos 150.000 millones. No es que me lo puse abajo porque aquí, no sé por qué al imprimirla pues se borró cómo continuaba la explicación. Bueno, pues 150.000 millones de pérdidas ya son más de los 106.000 también. Bueno, es un escenario que implica que haya una quita de un 20% España e Italia. Bueno, pues no sé si es un escenario posible en 2012, pero bueno, pero no está, a menos no es ciencia ficción. Y ya para ir finalizando, hay un otro artículo muy interesante de que los mercados están anticipando un momento Lehman, o sea, un segundo momento Lehman Brothers. Claro, el problema aquí, no sé si las condiciones actuales son exactamente iguales a las que teníamos o parecidas a finales de 2007, pero lo que sí está claro es que si los mercados lo están anticipando, las profecías autocumplidas en economía, por desgracia, las vemos muy a menudo. Si vemos las gráficas, en el momento de la quiebra de Lehman Brothers, previos a la quiebra, hubo un aumento muchísimo, muy importante, de guardarse los bancos el dinero, una crisis de confianza tremenda. Estamos en el mismo momento. Ahora mismo, todas las noches duermen en el Banco Central Europeo, no físicamente, pero contablemente, 176.000 millones de euros, porque los bancos europeos no se fían uno de otro, prefieren no ganar la tasa LIBOR, prefieren no ganar ese 1% diario y tal, sino tenerlo guardado, que prestárselo a otro banco. Estamos en esa situación ahora mismo. Entonces es una situación muy complicada, porque el dinero, ya hemos visto, no existe, y si encima ya no circula, pues entonces no tenemos nada que hacer. Y esta es la situación actual. Estamos hablando que el grado de, digamos, de apalancamiento, de guardar el dinero, es muchísimo mayor ahora mismo que el que teníamos en el año 2008, los momentos previos a la quiebra de Lehman Brothers. En principio, Lehman Brothers, bueno, quebraría por millones de razones, pero lo que al final detona la situación es la falta de liquidez del sistema. Se colapsa el sistema y, claro, en una falta de liquidez queda todo parado. Aquí está lo que os comentaba de las facilidades de depósitos del Banco Central Europeo. ¿En qué niveles estamos? Esto es el dinero que se está guardando de los bancos en el Banco Central Europeo. Y el momento, bueno, esto es desde ahora, desde todo el año 2011. Estos repuntes son crisis de confianza. Entonces, cuando los bancos no se fían de su vecino, pum, lo guardo aquí y el dinero lo tengo yo. Prefiero no cobrar intereses. Eso para un banquero es casi como, no sé, es negar a Dios, no sé muy bien lo que podría ser eso. Bueno, como conclusión, así, la mía, vamos, pero me gustaría que tuviéramos un buen debate y demás. Para mí, la crisis de la eurozona es un resultado de políticas macroeconómicas equivocadas, que políticamente sí tiene lógica tener una Unión Europea, a nivel, en un mundo globalizado, tener hacer un eje frente pues, al poder estadounidense, a los países emergentes, o sea, tener tu propia cierta independencia. Y yo creo que con esa idea, aparte de la idea principal de cuando se creó la Unión Europea, de que no hubiera guerras dentro de Europa, etcétera, es fundamental. Pero a mí me deja muy poca esperanza a que el proceso de la Unión Europea va a funcionar mucho mejor los próximos meses o próximos años, pues el hecho de que nadie se está planteando realmente cambiar las políticas. Nadie se está planteando hacer un cambio profundo dentro. Hay un modelo político institucionalizado, que es el modelo que nos ha llevado a esta crisis y es el modelo que está imperante en el mundo, el modelo liberal, y entonces va a ser muy difícil que haya cambios importantes.
Pues eso, digo lo que yo comentaba anteriormente. Es muy probable que se resolverán las crisis aumentando pues, el fondo de estabilidad financiera, pues ya se habla de más de 1 billón, y si hace falta poner 2, se pondrán 2 o se pondrá lo que sea. ¿Qué ocurre? Pero utilizarán otros mecanismos de rescate, se intervendrán en los mercados de bonos, se harán quiebras bancarias controladas, se podrán hacer quitas parciales de deuda, pero posiblemente no, o sea, vamos a tener unos años muy convulsos y donde lo peor de todo es que la población es la que realmente va a estar sufriendo esta situación. Las cifras de paro en los países del sur son simplemente inaguantables. Todavía llevamos, claro, 2 años en la crisis, se han ampliado 2 veces. En España tienes 2 años máximo de prestación por desempleo y ha habido 2 prórrogas de 6 meses para una cierta parte, una parte pequeña de la población, pero en cualquier caso son 5 millones de parados y aumentando. Y ya sin subsidios, sin prestaciones, con hipotecas que pagar. Los desahucios en España del año 2011 han sido más que todos los de la década anterior junto. Pero es que en el año 2010 ya habían sido más que toda la década anterior junta. Eso es tremendo. Claro, eso lleva a un problema muy serio a los bancos. Y ahí es donde, bueno. Entonces, la continuación de estas políticas, bueno, pues el problema de la solución y tal. Y ahora ya sí, para finalizar, yo lo único que ya no es objeto de esta presentación, y ya me he pasado en el tiempo, es que estos problemas bancarios a nivel mundial, con lo que hemos visto, puede ser un problema muy, muy serio en países como México. Igual que bancos alemanes y franceses compraron activos tóxicos de los bancos estadounidenses, esos activos tóxicos siguen estando ahí, los hemos visto en las pirámides invertidas de liquidez. Sería muy interesante o muy importante controlar a la banca, y principalmente a la banca internacional que tienen aquí ustedes en México. No tienen una banca nacional fuerte. Bancos, y no seré yo el que levante falso testimonio sobre ningún banco, pero me da lo mismo que hablemos de HSBC, de Bancomer, de Santander, bancos que tienen problemas serios hipotecarios en sus países. El Reino Unido tiene una tasa de morosidad cercana al 20% en hipotecas, pero es que en España el sistema bancario español tiene más de 460.000 millones todavía asociados al ladrillo, en riesgo de mora. Entonces, exportar paquetitos de hipotecas que puedan tener problemas, etcétera, y de pronto algún banco encontrarse aquí con un agujero de 100.000, 200.000 millones de dólares, no es ciencia ficción. Yo creo que es una de las cosas que yo personalmente me preocuparía un poco. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca ahora el papel de intentar moderar la reunión. Primero, pues darle las gracias al doctor Enrique Casay. No pusimos límite a su intervención porque creo que lo interesante era poderlo escuchar en toda la... Y creo que quedaron muchas cosas en el tintero, seguramente nos va a decir, le faltaban muchas cosas, pero yo creo que fue muy completa su intervención, así que yo les propondría el siguiente procedimiento: 5 preguntas, que aquí sí, ustedes saben que el mecanismo luego en el instituto es que sean por escrito, a nosotros no nos gusta ese mecanismo, pero luego se pone porque se hacen luego intervenciones muy largas, entonces voy a ser muy exigente en eso, estricta en que las preguntas sean lo más breves posibles para que el doctor las recoja y podamos tener otra intervención de él. Así que pasaríamos a eso. ¿Quién le interesaría hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Ya? Sí. Bueno, yo considero que es un modelo económico agotado en la financiarización de la economía mundial. Y se debe, usted lo dijo bien, a una razón política, que la ley Glass-Steagall, que controlaba precisamente el poder financiero, que se combinaba con otros factores de la producción, se quitaron en 1999 con Clinton. Y de ahí aparece el gran problema, en términos generales, que lo particular es lo particular.
Luego entonces decía, yo comulgo con usted que es un problema político porque el banco, el poder financiero estuvo insistiendo todo el tiempo de tal manera que lograron quitar esa traba. Entonces, por eso yo digo, argumento, que el modelo de la financiarización mundial ya está agotado, por lo tanto, lo que debería de ser, que no es real, es el cambio. Y doy un dato histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura financiera de Wall Street, de Bretton Woods, se agotó entre 68 y 71, cuando el dólar se desacopla con que la base era el oro. Y ese modelo económico vino Milton Friedman, que hace no ciencia, hace ideología y propone un modelo al poder financiero mundial, que es el modelo económico neoliberal, y es un proceso histórico que primero lo aplicaron en Chile, después en Argentina, y doy un dato concreto porque estamos en México y se establece en México, se establece en el mundo en términos generales vía Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y en el caso de México es el consenso de Washington. No es consenso, es una imposición, que se diga claro, por una razón política. Y había un problema entre los ideólogos de México, que unos decían la moratoria, lo que se llama el default. Sí, ya, la moratoria. Dice, no, te prestamos lana, mejor te prestamos lana y págame, porque eran los 55 mil millones de dólares que debía México, pero se los debía a los bancos norteamericanos. Fue cuando Clinton sacó la lana, pero porque era para ellos, usted lo acaba de decir. Esto es un comentario en términos generales, lástima que no hay tiempo. Es en general porque es largo, tenemos que hacer una historia económica para decir, conclusión, este modelo económico de la financiación de la economía mundial está fracasado, por lo tanto viene un cambio. El problema es que son las... Y usted lo dice muy bien, y como usted, el problema es político. Ahí termino. Gracias. También se quisieran sentar para que supieran. Sí, Rolando Frías. Bueno, en relación a Grecia, pues sí, efectivamente se acordó condonar el 50% de la deuda. Pero luego llega el primer ministro a Grecia y dice, vamos a hacer un referéndum. Y ese referéndum todavía no se ha hecho. Entonces, todo lo hablado está todavía entre paréntesis. Con relación a los otros países, España, Portugal, Irlanda e Italia, pues esa era la gran oposición de Sarkozy. Le condonamos a Grecia y entonces sigue España y sigue Portugal y en fin. Y una experta en asuntos económicos decía, Italia es demasiado grande para ser salvado por la Unión Europea y es demasiado chico para salvarse por sí mismo. Yo no sé qué pueda pasar si algunos países empiezan a hacer una escisión de la Unión Europea y se salen del euro, porque otra vez todo va a aumentar. En Europa todo tenía un costo, viajes, bienes, inmuebles, etcétera, y con el euro aumentaron el 100% mínimo. Y ahora otra vez se retiran y todo vuelve a subir, pues va a ser un caos. Bueno, lo primero agradecerle a Enrique la exposición, que creo que nos da este panorama general que es yo creo que es muy importante para comprender esta dimensión de la crisis, ¿no? Y lo que quisiera rescatar de tu exposición es que deja bastante claro el costo de la crisis, ¿no? O sea, el costo de la crisis, sobre todo en las finanzas públicas, y cómo, por otro lado, es una crisis no resuelta. Esto que insististe mucho de todos los derivados que están ahí y que ahí están, y que se han vuelto activos, etcétera, me parece que es muy importante. Y empezar a señalar este costo de la crisis, esta tasa de interés, el costo de los pagos de intereses que está pagando ya Grecia, creo que es muy importante, y recordar lo que pagamos América Latina en los 80s de tasa de intereses sobre deuda, ¿no? Y cómo esto además se sigue arrastrando y estas cosas. A mí me parece que es muy importante. Otro elemento que yo quisiera así que nos reflexionaras un poco más es cómo en esta crisis la lucha entre el dólar y el euro, la especulación, ¿no? Que creo yo jugó un papel muy importante
en el desenvolvimiento y en la elevación de la deuda, ¿no? Me parece que sería interesante conocer por ahí un poco tu opinión. Y ya sobre México, yo creo que efectivamente hay que ponerle mucha atención, aparte de que nuestra banca no existe, no hay una banca nacional, sino básicamente una banca europea, en cómo en muy corto plazo, en los últimos años de la crisis, se ha incrementado la deuda pública. Es cierto, se dice una y otra vez, está en manejos macroeconómicos, bla, 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 pero volvemos a registrar la tasa más alta de la historia, ¿no? Cerca de 200.000 millones de dólares, en el caso nada más de deuda privada de los grandes grupos y el Estado, pero que también la deuda interna ha crecido mucho. Entonces me gustaría que tú reflexionaras un poco por ahí, realmente el alcance, significado, las posibles implicaciones en las finanzas nacionales. Gracias. Gracias. Ileana Asensio, estudiante de Economía. Y mi pregunta es que si conviene para los países emergentes, principalmente, bueno, en este caso China, una disolución, como usted dice, de la Unión Europea. Bueno, pues igualmente, Enrique, agradecerte la segunda ocasión en la que te tenemos en menos de un año en este instituto. Realmente ya te consideramos de casa en este lugar. Desafortunadamente José me ganó la pregunta, en el sentido de la relación entre el euro y entre el euro y el dólar. Yo más bien te haría, más que una pregunta, que nos pudieras profundizar en un comentario. Hay algunos autores que hablan de la latinoamericanización de Europa en el sentido de los programas de ajuste, donde hacen una diferenciación entre los peyorativamente llamados PIGS, pero en el caso particular de Grecia, donde se afirma que en Grecia este crecimiento de la deuda viene desde la época de la dictadura, los Juegos Olímpicos, algo muy similar con América Latina. Entonces, te repito, más que una pregunta, es que nos pudieras profundizar en esa parte. Gracias. Bueno, yo ahí nada más, ¿qué pasa en la estructura productiva en la Unión Europea? Como que todo esto nos llevaría a ver que la crisis es estrictamente financiera, no pasa nada en el aparato productivo. Y digo, además aprovecho porque tú me has hecho algunos comentarios sobre las implicaciones que tiene para Alemania la desaceleración del crecimiento económico del conjunto. Entonces, no sé si por ahí pudieras también hacer algún comentario. Pues adelante. Bueno, vamos a ver no voy a ir por orden, pero vamos a ir por... Respecto a el primer comentario, Armando, mucho gusto. Completamente de acuerdo en todo, que el modelo está fracasado, pero que un modelo esté fracasado no implica que lo cambiamos. Estas cosas no se negocian. Que un modelo esté fracasado significa que podemos haber muchos pobres y hay unos cuantos beneficiados. Los beneficiados de esta situación, que son pocos, pero son súper beneficiados, porque van a cambiar. Para ellos están en el mejor de los mundos posibles, o sea, como decía el doctor Pangloss, si es que viven mejor que nunca. Las grandes finanzas, el gran capital, jamás de los jamases, hace 10 años no hubieran soñado tener una situación así. Entonces, esto no es, o sea, no está fracasado y lo cambiamos. Esto se cambia con un conflicto social, o sea, pues no se negocian estas cosas. Yo a lo largo de la historia jamás se ha visto una cosa que sea negociada. O sea, esto es... O hay un conflicto social, o hay una lucha de base, o hay gente que de verdad se opone y en ese momento las grandes élites deciden que es posible que a lo mejor se nos acabe el modelo y la suerte, entonces pueden soltar un poquito, o que de pronto pues se les ha escapado de las manos y de verdad hay un cambio radical. Pero normalmente las élites suelen ser bastante inteligentes y antes de que llegue una situación de ruptura total, soltarán algo, dejarán, pues, oye, el modelo después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el modelo del Estado del Bienestar, pues un poco por miedo principalmente al bloque soviético. O sea, no nos vamos a confundir, los Estados Unidos no son un alma de la caridad, aquí nadie somos... Entonces, se crea, ¿por qué? Porque hay miedo. Cuando hay miedo, se sueltan, y cuando se acaba ese miedo, pues se retoma de nuevo la parte que era suya. Los beneficios sociales, decía, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero era básicamente, ¿te crees que los has conseguido los derechos y ya son tuyos?
Y no, tú los derechos, los beneficios sociales y los tal, te los han prestado. Te has matado, ha muerto mucha gente, has luchado como un loco para conseguir una mejora social, y cuando te despistes un ratito, no, es que esto yo te lo dejé, esto es mío realmente. Entonces, yo no creo que se negocien. No sé, ¿cómo es? Bueno, salir del euro. Salir del euro no solamente tiene una connotación de que suban los precios. Lo más terrible de salir del euro es que las deudas están en euros. Si yo ahora me salgo, imagínate que volvemos a tener el dracma griego, la peseta, la lira, la devaluación que puede tener esa nueva moneda respecto al euro será de un 50, 80, 100%, más, no sabemos. Pero tus deudas están en euros. O sea, tienes que hacer un default, sí o sí, a la Argentina. O sea, ¿qué pasó con el peso? Pues un peso era $1, y en principio ya está. De pronto un peso vale 35 centavos de dólar. Las deudas están en dólares. Se acabó, no pago deudas. O sea, es que aunque quiera, es imposible. O sea, no es una cuestión de, no, yo quiero cumplir con mis compromisos. Bueno, si es que da lo mismo, no puedes cumplir. O sea, no hay posibilidad. Entonces, eso es un tema que es complicado, ¿no? Bueno, el costo de la crisis, nadie lo sabe. Pero es que el costo de la crisis, yo no lo llamaría el costo de la crisis. Yo le llamaría el costo del proceso de acumulación ficticia de los últimos 10 años. O sea, se ha estado acumulando y con ganancias que han puesto, porque poner ceros y números en los balances ha sido más fácil que nunca. Iban sumando ceros y ceros. Y ha habido un momento que alguien ha dicho, vamos a recoger beneficios. Y ahí es donde sale la crisis, porque claro, dices, no, si es que no hay. Claro, el primero que recoge es el que se lo lleva, porque a lo mejor para el primero hay. O para el segundo, pero los otros 100 que hay detrás, esos se quedan sin nada. Es un modelo Ponzi. Claramente, la economía mundial ha vivido en un modelo Ponzi, pues los últimos, pues eso, principalmente a raíz de las famosas armas de destrucción masiva, que es así que lo son los credit default swaps, hace 10 años. ¿Qué ha durado 10 años la fiesta? Bueno, ha durado, desde a finales de 2007 ya empezaron los que ya lo veían, los propios que estaban apostando contra unos y contra otros, sabían que esto era insostenible, pues ya ellos recogían beneficios. El gran beneficiario de toda esta crisis pues ha sido Estados Unidos, porque ha exportado su crisis interna al nivel mundial. Pero la crisis no se ha quedado aquí. La crisis, Alemania habla, si Merkel habla de mínimo 10 años, esas frases no son gratuitas. Sirven para, por un lado, hacer que la población se haga la idea de que esto está así y ya está, y que va a ser sine die, y por otro lado, también sirven para ver cómo compone la historia. Entonces, Estados Unidos ha sido el gran beneficiario. Tenía una crisis interna tremenda y la ha exportado por todo el mundo. Y la segunda fase de la crisis, que ya se habla, y ya puedo contestar también la pregunta de China y tal. No, es que China tiene que financiar, los países emergentes tienen que financiar la Unión Europea, porque si no les vamos a comprar. Pues esto ya de nuevo, lo de siempre, ¿no? Robin Hood al revés, que los pobres se lo demos a los ricos. Y una vez más, la crisis fue así, el rescate de lo bancario fue así. Y ahora de nuevo los países pobres, no, es que si quiebra la Unión Europea, ¿vosotros a quién le vais a vender? Es un poco curioso, ¿no? ¿Cómo funciona esto? China tiene un problema ahora, muy serio. No solo lo tiene la Unión Europea. Las exportaciones chinas a la Unión Europea han aumentado de precio un 25% casi en el último año, porque el euro ha bajado de precio. La demanda interna en la Unión Europea está por los suelos. Porque, recordad, el problema no es solamente que los españoles, los italianos tengamos mucho menos dinero, que es verdad que lo tenemos, es que la gente que tiene dinero tiene miedo y tampoco se lo gasta. Entonces, el tener expectativas descendentes a futuro, o sea, el pensar que el año que viene va a ser peor que este, o que mis hijos van a vivir peor que yo he vivido, que es un proceso que se empezó a dar en Latinoamérica a partir de los 70, crea que la economía vaya hacia atrás, porque las expectativas futuras, si no son positivas, vamos muy mal. Y entonces eso está pasando en la Unión Europea por primera vez. Me imagino, porque yo leí un estudio y en Europa principalmente solamente había habido esto antes de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, 2 generaciones o 3 generaciones de europeos no han vivido esto de mis hijos van a vivir peor que yo, o el año que viene va a ser peor. Hombre, un año puntualmente siempre ha habido crisis locales, pero bueno, que 5 años después va a ser vivir peor. Eso no había pasado en Europa. Entonces, Europa va a tardar mucho en que haya un estímulo de la demanda. Entonces, que también me sirve un poco para contestar. Y Europa tiene un problema muy serio. Si no tiene demanda interna, si el 80% de su negocio es interno, ¿cómo lo arreglamos? Yo no veo a Alemania vendiendo, bueno, sí, cada vez hay más desigualdades en China, y en China son 1.000 millones, y con que haya 10 millones de ricos puedo vender 10 millones de BMWs. Vale, pero no veo vendiendo muchos millones de BMWs en Guatemala, en África, etcétera, etcétera. O sea, pues no, o sea, la realidad es esa. Entonces, pues a China, para participar en la ampliación del Fondo de Estabilidad, el famoso SFS, el Fondo Financiero de Estabilidad Europea, claro, está en 440.000 millones, se quería subir a 1 billón. Esto es la reunión de la cumbre europea. Llega el G20 2 semanas después y se le dice a China, oye, tú tienes que participar. Dice, vale, yo pongo dinerito, pero a mí me arreglas los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque, claro, me tienes que quitar todos los aranceles porque, claro, me has bajado el euro, mis exportaciones han subido un 25% de precio, te estoy vendiendo muchísimo menos y encima la gente en tu país ya no compra lo mismo, en tu zona económica. O me arreglas los aranceles o yo no pongo ni un euro, ni un dólar aquí. Y si China no pone dinero, ese fondo de estabilidad a 1 billón de euros no se llega, porque no hay dinero dentro de la Unión Europea. Tendríamos que hacer unas garantías cruzadas de avales, lo que yo hablaba hace un momento, y Alemania tendría que involucrarse muchísimo más, y los gobiernos, o sea, tendría que haber una solución política mucho más importante, que yo creo que sí que al final va a tener que haber una solución política, porque no va a haber dinero. Yo no veo a Brasil queriendo poner ahora unos cuantos miles de millones así alegremente, sin tener contraprestaciones comerciales muy fuertes a cambio. El FMI, que no olvidemos que es el brazo financiero de Estados Unidos, no va a aumentar el dinero sin pedir muchas cosas a cambio de la Unión Europea. A México, a los otros países se ha pedido también dinero.